compartir con cada uno de ustedes. Vamos a desarrollar la siguiente agenda: el saludo y la bienvenida, que pues ya lo hice, un espacio para hablar sobre la feria, ya les voy a especificar la fecha y algunas otras indicaciones. Y también les voy a ceder el espacio para que ustedes me comenten cómo van con sus avances, si ya tienen ideas claras o si ya pues han trabajado en cuanto a el diseño de su stand que van a utilizar ese día y cómo se han ustedes preparado o cómo han previsto que van a desarrollar esta parte de la feria. Y también, pues como les decía, les voy a dar la fecha en que la vamos a desarrollar. Vamos a hacer una retroalimentación de la última clase porque habíamos dejado un tanto en pausa lo que es la parte de la investigación de mercados porque comenzamos a desarrollar el proceso de los nuevos productos y ya nos metimos en otro tema que no está alejado de la parte de la investigación, pero que nos habíamos salido de esa secuencia que al inicio del ciclo nosotros estábamos estudiando. Así es que vamos a hacer una breve retroalimentación para que vayamos introduciéndonos en el tema de la investigación y vamos a desarrollar el tema preparado para esta tarde, que como ustedes lo pueden ver en la diapositiva, es el muestreo aplicado a la investigación de mercados. Vamos a aprender esta tarde a desarrollar o a poder determinar el tamaño de una muestra. Por eso yo les solicitaba por la mañana, les decía que se pueden tener listo papel, lápiz y una calculadora porque vamos a hacer unos cuantos ejercicios o por lo menos lo que el tiempo nos conceda. Luego van las indicaciones para el tercer laboratorio porque el tiempo pues realmente se nos está acortando del ciclo. Ya la próxima semana comenzamos los terceros laboratorios, comienzan el día jueves, por ende el viernes ya nos corresponde las fechas a nosotros. Y como ustedes recuerdan, yo les había comentado que la investigación de cátedra precisamente iba a ser su nota de tercer laboratorio. No lo pude dejar hasta el final del ciclo, dado que tenemos la participación en la feria, entonces eso cumple su nota de parcial también y me chocaban esas dos actividades, por lo que decidí que la investigación de cátedra se tomara como nota de tercer laboratorio. Así es que si se pueden quedar hasta el final porque les voy a dar las indicaciones de qué tienen que presentar para el próximo viernes y ya tengo también el orden de los grupos, lo hice totalmente al azar y el tiempo estimado que ustedes van a tener para presentar sus fichas. Ya también les voy a dar las indicaciones porque como no es una investigación, por ejemplo, que lleve una introducción, un marco teórico, conclusión, lineamientos también se apoyen. Y si hay aquí representantes de algún grupo y sus compañeros, porque veo que hay pocos conectados, sus compañeros pues no han podido conectarse a la videoconferencia, pues que le pasen la información posterior y no nos perdamos en ese aspecto. Ahora bien, vamos a determinar ese espacio para poder hablar sobre la Feria de Emprendedores. Precisamente, pues este día, de hecho, de manera simultánea, con nuestros estudiantes, claro, porque ustedes son los protagonistas de esto, para poder darnos lineamientos a los otros docentes que también van a participar en la feria, sobre las fechas y sobre pues la parte del espacio que se les va a conceder, a dónde la vamos a desarrollar. Yo ya desde un inicio les había comentado que se iba a llevar a cabo en el parque y eso se mantiene. Así es que comentarles que la fecha para poder participar en la Feria de Emprendedores se ha establecido para el día sábado 19 de noviembre. Ya si hacemos cuentas, pues nos falta poco tiempo para poder estar ya el día del evento, todo lo que ustedes han venido preparando, porque recuérdense que no ha sido algo que surgió de un mes para acá, sino algo que se ha venido trabajando a lo largo del ciclo, considero, porque yo desde un inicio se los había comentado. Así es que tomemos nota de esa fecha, 19 de noviembre se va a realizar la feria. Ustedes van a participar en la Feria de Emprendedores.
Como va a ser en el parque, creo que va a estar ahí la posibilidad que ustedes hagan también productos para que ese día los puedan vender. Si realmente ustedes con su idea de negocio, con su producto, logran conectar con el público que se va a hacer presente ese día. Se le va a dar la mayor publicidad posible al evento para que las personas acudan al parque, para que puedan conocer sus ideas de negocios. Y más allá, ¿verdad?, de ganarnos una nota, es que ustedes lo vean como esa posibilidad que más adelante, si hay aceptación por parte de las personas que van a llegar al evento y ustedes consideran que pueden continuar, pues adelante, ¿verdad? De eso se trata, que nosotros no solamente cumplamos con una nota, sino también que veamos esas oportunidades de crecimiento y de desarrollo, no solamente en el ámbito económico, sino social. Que bueno sería que la idea, por ejemplo, del lazo o del rollito guanaco o de los compañeros que van a hacer el frappé o el cupcake, que posteriormente yo ya lo vea como una marca establecida, una satisfacción muy grande. Así es que veámoslo como una oportunidad, prepárense mucho, traten de no solamente llegar y pues establecer su stand, sino qué voy a hacer para poder captar la atención de las personas que van a llegar al evento. ¿Qué puedo hacer como ustedes como futuros mercadólogos para poder capturar esa atención y fidelizarlo de cierta manera para que pueda adquirir su producto y que se vaya familiarizando con su marca? Sí, la idea de ustedes es poder continuar, que ese es el objetivo principal cuando se desarrollan este tipo de actividades. Así es que ya les menciono, 19 de noviembre, Feria de Emprendedores. Día sábado ustedes pueden comenzar a armar sus stands desde la mañana, ¿verdad? Como la reunión les comentaba que a las 3 de la tarde se iba a llevar a cabo y yo no podía suspenderles la clase a ustedes porque también me interesaba darle las indicaciones para el tercer laboratorio. Posteriormente, pues se me van a dar más detalles y yo se los comunicaría a ustedes en cuanto a el espacio, ¿verdad?, que ustedes van a tener en el parque, porque se les va a asignar, creo que es 1 metro, pero como les digo, es información que se la voy a tener que confirmar porque no pude estar en la reunión. Y que ustedes puedan ahí establecer, se ha ordenado así de una forma en que no van a estar los 4 proyectos de mi materia juntos, ¿verdad? Porque van a haber otras ideas de negocios también de otras materias con otros docentes. Por lo tanto, pues ahí se han asignado de manera, pues hay 2 de mi materia, 2 de la materia del otro docente y así se han ido asignando. Ya pues yo les voy a compartir el croquis para que tengan una idea dónde ustedes se van a instalar ese día. Ahora bien, no sé si ustedes tienen, les voy a brindar quizá un espacio de 5 o 10 minutos porque me interesa saber si ustedes tienen alguna duda, si hay algo en lo que todavía andan con alguna incertidumbre, alguna cascarita por ahí, para que yo les pueda orientar basado en mi experiencia y en desarrollo de otras ferias en años anteriores y que ustedes pues también tengan la confianza de preguntarme. Aquí no nos vamos a burlar de nadie. Si ustedes tienen una duda, por muy mínima que sea, pues la pueden hacer externa para que yo también les pueda orientar en ese sentido. Si no, pues que por lo menos se me comente si ya han estado trabajando, por ejemplo, en el diseño, si ustedes han considerado que dentro de su presupuesto pueden mandar a hacer un uniforme, si van a utilizar uniforme, si han pensado en la parte de realizar un banner o tipo de publicidad o si van a desarrollar alguna dinámica el día del evento, porque también es válido. Somos mercadólogos y de eso se trata. Si ustedes me dicen, dentro de la participación por la tarde ese día vamos a realizar una rifa de nuestro producto, pues se puede hacer. Si va a haber un globo regalón, también se puede hacer porque todo es válido. Así es que no sé si algún grupo me quisiera platicar cómo van en ese sentido o si tienen pues alguna duda de manera general. ¿Los escucho?
¿Alguien que quiera opinar o que me quiera comentar? ¿Los líderes de grupo? ¿No? ¿Cuántas horas son el día del evento? Bien, Herbert. Omar nos pregunta que cuántas horas son el día del evento. A ustedes se les da la oportunidad que a partir de las 8 de la mañana comiencen a armar su stand. Generalmente a las 2 de la tarde comienza el jurado a hacer un recorrido por cada uno de las ideas de negocio para poder visualizar no solamente el producto en sí, sino todo la decoración, el diseño, y sobre todo como son productos de consumo los que ustedes van a presentar, pues el jurado son chef y ellos van a probar su producto. Entonces les estoy hablando que a partir de las 2 de la tarde ellos hacen su recorrido, y ahora el tiempo que vamos a estar ahí en el lapso de la tarde dependerá pues cuando ya se tengan los resultados y ya se mencionen los 3 lugares en cada categoría, ¿verdad? Pero si alguno por algún motivo vive lejos y el transporte pues no sale tan tarde y se tiene que ir más temprano, no hay ningún problema, siempre y cuando pues ya se haya presentado al jurado su idea de negocios. Y también, como les mencionaba, no hay como una hora establecida. Ustedes pueden decidir a qué horas también se pueden retirar. Y si ustedes pues se quieren quedar hasta tarde, también es válido, o en el lapso de que también estemos ahí en el evento, porque aparte de la presentación de sus productos y de sus ideas, también va a haber una orquesta, entonces va a haber un ambiente pues agradable. Y como les digo, pues tengan ahí dispuesto todo el día. Si por motivos de trabajo alguien no pudiera, pues ahí que se ponga de acuerdo con los demás del grupo para que vean en qué medida pueden organizarse para que alguien ya esté ahí montando su stand, porque a veces eso también requiere de tiempo. Carla levantaba su mano. Sí, licenciada, yo le quería preguntar si vamos a tener que preparar el producto frente al jurado o vamos a tenerlo listo para darle la prueba. Generalmente se tiene ya listo, porque ellos van a el sabor, básicamente, y les pueden preguntar a lo mejor el proceso, ¿verdad? Pero no es necesario que lo hagan frente a ellos. Ah, perfecto. Y otra consulta, yo tengo clases los sábados de mate 2 toda la tarde. Fíjese que en ese sentido, generalmente se suspenden las clases, pero vamos a confirmar esa información por esa misma situación, que a lo mejor algunos que participan en la feria tienen clase ese día, entonces a veces se suspenden las clases. En años anteriores así ha sido, se han suspendido las clases porque se concentran los estudiantes en esta actividad. Pero de igual forma, si alguien tiene clase, pues también se hablaría con el docente, solamente ahí regalan el nombre y hablaríamos con el área de docencia para que se comunique con el docente y se le explique la situación de por qué no van a poder asistir a las clases y que posteriormente se puedan ustedes poner al día. Pero sí es una situación que en años anteriores se han suspendido. Vamos a ver qué medidas se toman para este año. No sé si tienen alguna otra duda. ¿No hay más dudas? ¿Algún comentario que se quiera realizar? ¿No? Muy bien. Entonces, si no las podemos hacer en ese momento y por motivos de tiempo y la clase que viene un poco extensa,
no nos vamos a detener más y vamos a continuar. Y si a lo largo de la semana o en esos días a ustedes les surge alguna otra duda o algún consejo que quieran, pues ahí me pueden escribir y con gusto lo vamos a solventar. Vamos a entrar ya en cuanto al tema que traigo preparado, y como les decía al inicio, habíamos dejado en pausa un proceso muy importante dentro del marketing, el cual es la investigación de mercados, porque habíamos visto el proceso de desarrollo de nuevos productos y comenzamos ya a generar nuestra idea. Pero tengan en cuenta que también, para que nosotros podamos generar ideas que vayan acorde a las necesidades de un segmento de mercado, podemos hacer o podemos desarrollar una investigación. Y en el último material de la clase, yo les expresaba que la parte de la investigación o el proceso de investigación de mercados inicia con la formulación del problema, que claro, no es algo que vamos a desarrollar nosotros en cuestión de unos minutos. Yo no sé, pues, si ustedes pudieron leer la parte del material que yo les compartía, y es un proceso que no solamente es determinar y escribir tal cual a mí se me ocurre, sino es un proceso que requiere tiempo, que requiere también la evaluación de ciertas variables para poder asignar o para poder determinar problemas de investigación o formular problemas de investigación que a la larga nos ayuden realmente a tomar decisiones acertadas dentro de una empresa. El primer paso con el cual nosotros iniciamos cualquier proyecto de investigación es precisamente definir el problema. Todos los pasos son importantes y yo se los mencionaba en el material de la clase. Todos son importantes. Aquí, pues todos nos van a abonar de cierta manera para poder obtener un producto final y que ese producto final les sirva a los directores de marketing a tomar decisiones. Pero es importante la formulación del problema, porque de ahí parte la consecuencia o parte la secuencia, mejor dicho, de los siguientes pasos, como lo es el objetivo, el diseño de la investigación, la parte del trabajo de campo, la preparación de los resultados y la presentación de nuestro informe. Una vez nosotros hemos determinado el problema, podemos ya decir que tenemos en cierta manera una idea de qué es lo que nosotros al final pretendemos lograr con nuestra investigación. Y como yo les mencioné en alguna ocasión, la investigación de mercados no solamente nos sirve para poder solucionar problemas, sino para poder también detectar algunas oportunidades de negocios. Cuando nosotros planteamos el problema, no es que yo me voy a sentar esta tarde, 3:23 de la tarde, y a las 4, por ejemplo, yo voy a tener definido el problema de investigación. No es tan fácil como pues se escucha de decir definición del problema, hay un proceso fácil. No, esto también requiere de un proceso para poder definir un problema que a la larga me ayude a dar, le ayude al director a tomar decisiones pertinentes dentro de su empresa. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, dentro de ese proceso para poder definir el problema es averiguar los objetivos de las personas que toman decisiones en el área de marketing o dentro de una empresa de manera general. Entonces yo averiguo cuáles son sus objetivos que pretende lograr con su empresa, cuáles son esos objetivos organizacionales, qué es lo que a la larga pues se ha planteado, y poder definir el problema. Entender también el otro paso, los antecedentes del problema. Si pues hay un antecedente, si esto se ha venido repitiendo a lo largo del tiempo, pues yo también tengo que evaluar esa parte y entender por qué se está dando esa situación. Otro de los puntos es aislar e identificar el problema y no los síntomas, porque muchas veces nosotros podemos decir, bueno, no estoy vendiendo un producto y comienzo a hacerme ideas. ¿Será por la publicidad?
será porque el precio no es el adecuado, pero ahí yo empiezo a identificar síntomas, no estoy identificando el problema en sí de por qué no se está vendiendo mi producto. Entonces es importante que nosotros aislemos e identifiquemos el problema y no precisamente los síntomas. Los síntomas los podemos entender que nos van a abonar sí a poder llegar, ¿verdad? De cierta manera a lo que queremos o a lo que pretendemos nosotros al final lograr con nuestra investigación, pero no nos está diciendo en sí qué es lo que vamos a desarrollar. También cuando nosotros formulamos en los problemas de investigación, es importante que determinemos las unidades de análisis. ¿Por qué? Cuando yo especifico un tema de investigación, siempre tengo que establecer a quién o de quién me voy a hacer valer para poder obtener esa información, esos datos y que posteriormente me van a servir a mí para poder procesarlos y luego entregar un informe de mi investigación. Por ejemplo, si yo dentro de la formulación de mi problema no especifico que la parte de mis unidades de análisis son los consumidores y voy a andar ahí a la deriva y pues como no lo he especificado en mi problema, quizás le voy a ir a preguntar a las personas que ni siquiera pues tienen relación con mi problema, ni siquiera me van a dar la solución o me van a dar la información necesaria para poder darle solución a mi problema. Entonces, es importante que también cuando vayamos a formular nuestro problema, podamos determinar nuestras unidades de análisis, de quién nosotros vamos a extraer los datos que van a ser necesarios para la toma de decisiones. Determinar las variables, y esto es uno de los puntos importantes cuando ustedes formulen un tema y sé que en la investigación de cátedra a lo mejor no se hizo de esa manera por la pauta metodológica que nos correspondía, pero siempre un tema de investigación debe contener dos variables, la variable independiente y la variable dependiente, es decir, causa-efecto. Todos los problemas de investigación, para que estén bien estructurados, deben contener sus dos variables, las unidades de análisis y ser delimitados en tiempo y espacio, porque eso me va a dar a mí la seguridad que la parte de los riesgos que yo pueda incurrir en el desarrollo de la investigación van a ser menos, porque riesgos siempre van a haber. Un parámetro de error siempre va a existir dentro de las investigaciones, pero si yo formulo mi tema de forma correcta, esto se va a reducir en gran manera. Y el poder establecer las preguntas y los objetivos de la investigación también es importante que lo determinemos desde este primer paso en la investigación de mercados. Y básicamente pues así nosotros podemos desarrollar o podemos formular problemas que realmente nos ayuden a poder dar solución, a poder darle todos los insumos necesarios a los directores o a los encargados para la toma de decisiones. Eso es el primer paso que yo realizo dentro de la investigación de mercados. Ahora, después viene la parte de la formulación de los objetivos, el diseño de la investigación, la parte del trabajo de campo, que es todo un proceso, pero ahora nos vamos a detener en la parte del muestreo aplicado a la investigación de mercados. Y esto lo podemos también relacionar hasta cierto punto con la parte de la segmentación. Cuando nosotros estamos al frente, ¿verdad?, de decisiones de marketing y hemos hablado de que el mercado es un todo en el cual se ve inmerso oferentes y demandantes, y dentro de esos demandantes pues hay un conjunto total de consumidores que están en busca de satisfacer una necesidad, pero yo como empresa muchas veces no estoy en las posibilidades ni económicas, ni tecnológicas a lo mejor, ni del recurso humano para poder satisfacer
todas las necesidades o para poder satisfacer a un mercado en su totalidad, porque el mercado pues es el conjunto, ¿verdad?, de consumidores que nosotros encontramos. Ahora bien, partiendo de eso es que nosotros comenzamos a hacer un proceso de segmentación de mercados, es decir, yo voy a extraer de esa totalidad un pequeño subgrupo de consumidores que tengan características homogéneas o decir características similares para poder satisfacer esas necesidades. Y así lo evaluamos y así lo trabajamos en el ámbito del marketing. Ahora, llega un proceso dentro de la investigación que se llama población, muestras, y que de la muestra derivan los procesos de muestreo para poder nosotros elegir de manera correcta esas personas que van a formar parte de nuestra muestra, esas personas que van a ser las correctas para poder recolectar todo nuestro trabajo de campo, porque del trabajo de campo también depende la mayor parte de las decisiones que se tomen con nuestro informe de la investigación de mercados. Cuando hablamos nosotros de muestreo, nos estamos refiriendo a una parte de la rama de la estadística. No sé cuántos de ustedes pues han llevado ya la materia de estadística, pero es una parte de la estadística que se ocupa de la selección, del acopio y del análisis de elementos representativos de cierta población. Por eso es importante que dentro de los procesos de muestreo nosotros realmente nos detengamos y determinemos el mejor tipo de muestreo, el que más va a contribuir dentro de nuestro trabajo de campo, porque es una parte representativa y esa parte representativa nos tiene que dar a nosotros los insumos necesarios para la toma de decisiones. Imagínense qué gran responsabilidad, porque no puedo acceder a toda la población, a todo ese conjunto de personas que forman parte o que tienen las características para que puedan darme información sobre el problema que yo estoy investigando, sino que tengo que extraer una pequeña parte, y esa pequeña parte es representativa, y de esa pequeña parte yo tengo que obtener toda la información necesaria, los datos necesarios para la toma de decisiones. Por ende, se vuelve una gran responsabilidad también el poder desarrollar procesos de muestreo. Este proceso comprende el uso de una pequeña cantidad de partidas o de partes de toda la población para sacar conclusiones sobre toda la población. Era lo que les estaba mencionando, una gran responsabilidad, porque yo tengo que sacar conclusiones de toda una población a través de ese pequeño grupo llamado muestra, que en la siguiente lámina pues nos hace la aclaración de qué es la población y la muestra. Cuando hablamos de población, y si lo hacemos en una comparación con aspectos o términos muy mercadológicos, podríamos decir que la población es similar a decir un mercado en su totalidad, porque la población es ese conjunto, ya sea finito o infinito, porque podría ser que dentro de ese conjunto de personas que son sujetas de estudio o que posiblemente pueden ser sujetas de estudio, hay una cantidad definida o no esté definida. Por ejemplo, que nosotros digamos que queremos acceder a los consumidores que adquieren sus productos de forma quincenal dentro de un país. Yo no sé a ciencia cierta o una cantidad exacta cuántas son las personas que adquieren productos de forma quincenal en todo un país. Entonces ahí se vuelve una población infinita. Yo no tengo un dato establecido, no tengo un dato claro. Ahora, diferente sería que yo dijera que quiero pues obtener información de los habitantes del municipio de Huachapán, ¿verdad? Y que de ellos quiero extraer información.
Entonces ya pues yo me puedo ir a acudir a la alcaldía o puedo ir a ver el censo, que lastimosamente el último censo fue en el 2007 y no tenemos datos actualizados, pero tenemos eso de referencia. Entonces decimos, pues ahí tengo un dato, una cantidad, y eso se vuelve una población finita. Yo tengo establecido pues cuánto es la cantidad, ¿verdad?, que es parte de mi población. Y esa parte es de la que yo voy a obtener la información necesaria, es decir, el conjunto de todos los posibles elementos, objetos de estudio de la investigación. Por ejemplo, yo podría decir que una población sería los estudiantes de una universidad. Yo puedo tener una idea, ¿verdad?, de la cantidad de estudiantes que hay en una universidad porque puedo acudir a la parte de registro académico y solicitar el dato. Pero estoy hablando de ese conjunto finito de elementos que yo quiero obtener información. Estoy hablando de todos los estudiantes. No estoy haciendo distinción ni de edad, no estoy haciendo distinción de sexo, no estoy haciendo distinción de carrera, no estoy haciendo distinción de facultad, no estoy haciendo distinción de gustos y preferencias, si hablamos en la parte de la adquisición de productos, sino todos los estudiantes de una universidad son parte de la población, por ponerles un ejemplo. Otro podría ser los consumidores de un producto determinado, podría ser pues un producto X, a lo mejor una bebida, y yo deseo obtener información de los consumidores precisamente de ese producto, pero estoy hablando de todos, no estoy haciendo distinción, no estoy estableciendo criterios específicos para que puedan formar parte de mi población, sino estoy hablando de todo ese conjunto. Los trabajadores de una empresa, independientemente del cargo que ellos ocupen, y el personal de un hospital, ¿verdad? Eso podría ser unos ejemplos de la parte de la población, conjunto finito o infinito de elementos o unidades de los que yo deseo obtener información. Ahora, a veces es pues difícil el poder acceder a toda mi población porque imagínense que a mí me digan, si seguimos con el ejemplo de que mi población son los estudiantes de una universidad, y la cantidad de estudiantes en una universidad vayan de 1,000 estudiantes en adelante. Hay universidades que tienen más estudiantes. Imagínense el poder desarrollar un trabajo de campo con los 1,000 estudiantes de esa universidad o más, por ejemplo. O los consumidores de un determinado producto. Si, por ejemplo, hay una estimación que hay 30,000 personas que consumen ese producto, ¿cómo yo voy a acceder a esas 30,000 personas? Me llevaría pues a lo mejor más tiempo, más dinero en poder acceder a todos ellos. Entonces, no puedo acceder a toda mi población y por eso, a consecuencia de esa situación, es que yo tomo solamente una parte de esa población a la cual yo la determino como una muestra, ¿verdad? Y si ustedes hacen esa comparación entre los términos de muestra, hablando también de marketing, es dar una pequeña parte, ¿verdad?, de un producto a lo que se determina muestra, y también acá es extraer una pequeña cantidad de nuestra población que también va a ser sujeta a estudio. Es haciendo la otra comparación en la parte de mercadológicamente hablando, un segmento de mercado. Tenemos el mercado o similar a la población y extraemos nuestro segmento, un pequeño subgrupo. Así mismo pasa en la parte de estadística. Tenemos nuestra población y extraemos una parte a la cual vamos a llamar una muestra, y esta debe ser representativa. Y la muestra, teóricamente hablándolo, es el conjunto de unidades que son seleccionadas para su análisis de entre el total de la población o de un marco muestral, es decir, una pequeña parte
de nuestra población que va a ser sujeta de estudio. Otro de los conceptos que son importantes hablando del muestreo es el marco muestral. Y el marco muestral ya es una lista de elementos de la cual puede tomarse la muestra, a la cual se le conoce también como una población de trabajo, porque ofrece una lista de trabajo operativo. Acá ya es tener como de una forma más identificada de dónde nosotros queremos extraer nuestra información o hacia dónde vamos a enfocar nuestro trabajo de campo. Por ejemplo, una lista de todos los miembros de una empresa. En la población solo lo determinábamos como los trabajadores de la empresa. Ahora es el poder tener una lista, un marco muestral, algo de referencia, ¿verdad? Que me dicte o que me dé una idea de dónde voy a tomar mi muestra. Un directorio telefónico de estudiantes es un marco muestral de la población estudiantil de su universidad, que me dé a mí o que me haga como ese acercamiento de dónde puedo yo encontrar parte de mi población y que por ende posteriormente yo voy a obtener la información requerida. Luego están las unidades de muestreo, que es un solo elemento de la población o un grupo de elementos sujetos a la selección de la muestra. Es decir, tengo mi muestra y ahora determino, por ejemplo, mi población eran los estudiantes de la universidad, mi marco muestral era el directorio telefónico de esos estudiantes, pero yo lo quiero hacer específicamente con los estudiantes de la licenciatura en Mercadotecnia de primer año. Entonces, y de esa referencia, de esa muestra que yo había identificado, selecciono solamente un elemento. Posiblemente, si hablamos de los estudiantes de primer año de la licenciatura en Mercadotecnia, yo diga, mi unidad de muestreo va a ser Andrea Margarita, un elemento de la población que la selecciono de mi muestra, y a eso le llamo unidad de muestreo. ¿Vamos bien hasta este momento? ¿Hemos comprendido esa parte de la población, la muestra? ¿Sí hemos comprendido? Muy bien, y quiero que estemos atentos porque vamos a desarrollar algunos ejercicios. Ahora, hay dos tipos de muestreo dentro de las investigaciones. Nosotros podemos desarrollar muestreos probabilísticos y muestreos no probabilísticos. Cuando hablamos de muestreos probabilísticos, nos estamos refiriendo a que dentro de la población que yo he identificado, todos o cada uno de sus elementos de esa población van a tener una probabilidad de selección conocida mayor a 0, es decir, todos tienen la misma posibilidad de ser seleccionados y de formar parte de mi muestra, sin hacer ninguna distinción. Todos tienen la misma posibilidad de formar parte de mi muestra en la parte de los muestreos probabilísticos. En este tipo de muestreo, cada miembro de la población tiene una probabilidad igual de ser seleccionado. Por ejemplo, una muestra que yo voy a identificar de los estudiantes de la carrera de la licenciatura en Mercadotecnia son los de la materia de Mercadotecnia 2, precisamente ustedes. Pero ustedes tienen la misma posibilidad, tanto Mar, tanto Andrea, tanto Carla, Eliu, Gabriela, Herbert, Salvador, José, Alexander, Daniela, Catherine, Rubí y Wendy tienen la misma posibilidad de formar parte de la muestra y por ende de brindar la información requerida. Entonces, en los probabilísticos todos tienen la misma posibilidad de ser seleccionados. Ninguno, pues, vamos a decir, Omar Josué tiene un 50% de probabilidad de ser seleccionado y Andrea Margarita solamente tiene el 10%. No, todos tienen la misma posibilidad
de poder ser seleccionados. Y está la otra parte, que es el muestreo no probabilístico, en donde se desconoce la probabilidad de que cualquier miembro particular de la población sea elegido. Y ya van a entender por qué, porque cuando derivamos los tipos de muestreo no probabilísticos, hay unos que se hacen de forma pues un tanto subjetiva a lo que el investigador considera conveniente para poder extraer la información. En la selección de las unidades de muestreo es de forma arbitraria, pues depende del investigador en gran medida de un juicio muy personal que éste haga. En el primero lo dejamos más como al azar, ¿verdad? Todos tienen la misma posibilidad de hacerlo. Usted compra un número para una rifa y todos van a tener la misma posibilidad de ganarse el premio, ¿verdad? Porque todos han comprado ese número para una rifa. Ahora, en el no probabilístico podría ser que a juicio personal le asignen su premio dentro de esa rifa. Es de una forma más subjetiva, porque aquí se desconoce la probabilidad. Aquí no es cuestión del azar. Aquí es cuestión de conocimientos que tenga el investigador y asimismo va a seleccionar aquellos miembros que van a formar parte de su muestra. Entonces son dos tipos de muestreo, probabilístico y no probabilístico. Ahora, dentro de estos tipos de muestreos también hay derivaciones, porque si nosotros hablamos de un muestreo probabilístico, es importante destacar que hay diferentes tipos. Primero tenemos el muestreo aleatorio simple, que por lo general en algunas investigaciones es el que se utiliza porque no requiere de tanto esfuerzo, por así decirlo. En el aleatorio simple es un procedimiento que asegura que cada elemento de la población tendrá una probabilidad igual de ser incluido en la muestra. Es decir, pues aquí no hacemos tantos esfuerzos en poder asignar o en poder determinar quiénes van a formar parte de la muestra, porque cada uno de los elementos tiene la misma posibilidad de formar parte. Ahora, ¿cómo puedo hacer esta selección? ¿Cómo puedo yo determinar que cada uno de los elementos o asegurar que cada uno de los elementos tenga la misma posibilidad? Pues yo me puedo apoyar de algunas técnicas. Por ejemplo, supongamos que un investigador está interesado en seleccionar una muestra aleatoria de todos los distribuidores de Toyota en Estados Unidos, los cuales se han identificado que son 115, y esos 115 distribuidores de la marca Toyota en Estados Unidos se vuelve mi población o mi universo, que como tengo una cantidad exacta es finita, ¿verdad? De esos 105 distribuidores que son mi población, se ha determinado que el tamaño de la muestra, porque no podemos llegar a los 105 distribuidores, sino solamente 35 que van a ser parte de mi muestra, por lo que a cada distribuidor podría ser que le asignemos un número del 1 al 5, del 1, perdón, al 105, y cada uno de esos números puede ser escrito en un papel, ¿verdad? Por separado, y todos los papeles se pueden colocar en una urna o en una tómbola o en algo, ¿verdad? Un recipiente, y luego después poder revolver muy bien los papeles y se selecciona uno a uno hasta obtener los 35 que son la parte de la muestra. Todos los papeles estaban, todos los distribuidores estaban enumerados del 1 al 105, que era mi población, pero como de esa población solo quiero extraer 35, entonces a través de esa técnica utilizo una urna y ahí voy a introducir todos los papeles y voy a extraer
35. Podría ser que el primero que extraiga sea el 105. Ya yo identifico a qué distribuidor le corresponde el número 105. En el otro podría ser que me salga el 94. Yo identifico hasta obtener los 35 papelitos que forman parte de mi muestra. O esto de una forma pues un tanto a la antigua, ¿verdad? Eso se los explico un tanto a la antigua, pero ahora también en Internet podemos encontrar software o algunas herramientas que nos pueden servir para poder desarrollar este tipo de muestreos, ¿verdad? El que yo le pueda asignar dentro de un listado y solo al alcance de un clic ya estoy aleatoriamente eligiendo los que son parte de mi muestra y eso se le determina aleatorio simple. O muchas veces dentro de las investigaciones determinamos, por ejemplo, que vamos a hacer una investigación de los consumidores de X producto. Entonces yo ya determiné el tamaño de mi muestra. Necesito 30 consumidores de mi producto para poder realizar mi trabajo de campo y ellos son mi muestra. Entonces, ¿qué hago? Pues voy seleccionando de manera aleatoria esos consumidores sin pues la necesidad de a lo mejor enumerarlos o de asignarles un nombre o de asignarles cualquier otra identificación, sino solamente de forma aleatoria. Bueno, pasó por aquí en este minuto, puede formar parte porque yo sé que cumple con las características de mi población, puede formar parte de mi muestra, dejo pasar a 2 personas y a la tercera yo le digo puede formar y así aleatoriamente yo puedo ir seleccionando a esas personas que van a formar parte de mi muestra y eso significa aleatorio simple. Todos van a tener la misma posibilidad de poder formar parte de nuestra muestra. Luego está el tipo de muestreo sistemático y es decir que en el sistemático se parte de un listado numerado de los elementos de la población y se elige a los que van a formar parte de la muestra a través de intervalos previamente establecidos. No es como el anterior que todo es como totalmente al azar. Aquí sí es aleatorio, sí de cierta medida pues todos tienen la misma posibilidad, pero ya tengo que tener un poco más de cuidado porque ya establezco intervalos previamente para que me formen parte de mi muestra. Normalmente se elige el primer elemento al azar y se le denomina a este primer elemento un punto de inicio y la elección de los restantes elementos se hace a través de un determinado coeficiente de elevación. ¿Cómo se saca el coeficiente de elevación? Se saca de la división del tamaño de la muestra, del tamaño de la población entre el tamaño de la muestra. N mayúscula siempre a nosotros nos va a representar la población total y N minúscula en todas nuestras fórmulas nos va a representar el tamaño de la muestra. Entonces, ¿cómo identifico yo el coeficiente de elevación? Divido la población entre la muestra. Por ejemplo, una empresa quiere conocer la cantidad de agua embotellada que es consumida en una población de 100 personas. Escuchemos bien, 100 personas es la población, considerando que el tamaño de la muestra es de 20 personas. Para elegir esas 20 personas se hace lo siguiente. Primero, yo tengo que partir de un listado, como lo veíamos en su concepto. Entonces, se le asigna un número a cada elemento de la población, en este caso del 1 al 100, porque 100 es el máximo de mi población, y se escoge un elemento al azar, que es el primero que decíamos que era nuestro punto de inicio. Entonces, para efectos de este ejemplo, vamos a seleccionar el número 3. Después, calculamos el coeficiente de elevación, es decir, la población entre la muestra. Y si decimos que la población es de 100 y la muestra es de 20, dividimos 100 entre 20 a lo que nos da 5.
Y partiendo que nuestro punto de inicio o el primer número que hemos elegido al azar es 3 y ese va a ir, pues, el número 3 es nuestro primer elemento de ese listado que ya tenemos. Luego a ese 3 le vamos a sumar nuestro coeficiente de elevación, que en este caso es 5. Entonces hago 5 más 3, 8. Luego 8 más 5 y así sucesivamente a los resultados que me vayan dando le voy a ir sumando mi coeficiente de elevación hasta lograr las 20 personas que forman parte de mi muestra. Y aquí ustedes pueden observar que les he dejado el cuadro y no está completo porque pues quiero que si ustedes me han entendido lo continúen haciendo. Llegamos a 13 más 5, 18. Entonces el siguiente, ¿cuál sería? Yo les pregunto. 23. Muy bien. ¿Y el siguiente? 28. Muy bien. ¿El siguiente cuál sería? 33. 33. Luego tenemos ahí un 38. Luego, ¿cuál sigue? Vamos a completar el cuadro. 43. Luego, 48. muy bien. Siguiente. 53. Muy bien. Siguiente. 58. Siguiente. 63. Luego. 68. Y luego llegamos al 73. Y así, muy bien, gracias a los que participaron. Y así sucesivamente sacamos nuestras 20 personas que forman parte de nuestra muestra. Y ahora me voy a mi listado que previamente yo he elaborado porque eso me dicta el muestreo sistemático y digo, la primera persona es la que dentro de mi listado es la número 3. Por ejemplo, en este caso, la número 3 lo voy a sacar así de manera al azar, Carla era la número 3, entonces ella forma parte de mi muestra. Luego, al que tiene el número 8 dentro de mi listado, que podría ser Salvador. Luego, el que tiene el número 13 y así sucesivamente hasta sacar esas 20 personas que van a formar parte de mi muestra. Así se hace dentro del muestreo sistemático. El anterior es más fácil, ¿verdad? Porque lo dejamos todo al azar y aquí ya es de pensar un poco más. No se nos olvide que tenemos que buscar un punto de inicio y luego sumarle a ese punto de inicio nuestro coeficiente de elevación, que es el resultado de la población entre nuestra muestra. ¿Ha quedado claro este ejemplo? ¿Sí nos ha quedado claro? Sí, Lick. Muy bien. El otro tipo de muestreo dentro del probabilístico, recuérdense que estamos en el probabilístico todavía, es el muestreo estratificado. Y pues su misma palabra nos hace alusión a lo que nosotros vamos a desarrollar dentro de este tipo de muestreo. Como nos está hablando de estratificado, es decir, estratos, vamos a dividir la población en subgrupos o en estratos que son más o menos iguales con respecto a algunas características. Por ejemplo, características como su clase social, región, grupos de edades, gustos, preferencias. Es decir, que vamos a tratar de dividir a la población en grupos, la población de grupos heterogéneos cuyos elementos sean homogéneos entre sí, es decir, similares. Podría ser que dentro de esto, pues, nuestros estratos también los derivemos de sexo, edad, ingreso, grupo social, ocupación. Podría ser que sean parte de nuestras características para formar
nuestros estratos. Entonces es dividir ya de forma un tanto más específica nuestra población, ¿verdad? En la cual nosotros vamos a determinar características específicas dependiendo de lo que queramos nosotros lograr con nuestra investigación, el tipo de información que vamos a recolectar y quiénes forman parte, ¿verdad?, de nuestra población, qué características o cuáles son esas, por decirlo así, fuentes que nosotros vamos a utilizar para poder determinar nuestros subgrupos de la población. Y les pongo un ejemplo. Se realizará una investigación basada en el muestreo aleatorio estratificado en una población de 4 centros educativos. El tamaño de la muestra para cada grupo es del 20% y en la siguiente tabla se indica la población y se muestra y muestra de maestros y alumnos. ¿Cuáles son los estratos en esta parte? El primer estrato son los maestros, es un subgrupo que dentro de ellos tienen características muy similares y la muestra de los alumnos o de los estudiantes. 4 centros educativos diferentes, de los cuales yo quiero obtener la información. Y como me dice que cada grupo debe representar el 20%, pues ahí hago yo la conversión, ¿verdad? Y digo que en el primer centro escolar, mi estrato de maestros es la parte de 10 que van a formar parte de mi muestra. Luego, pues tenemos la muestra de los alumnos que va a ser de 200 en ese mismo centro educativo. ¿Por qué? Porque yo he seleccionado basado en características homogéneas. En este caso, dividí porque a lo mejor la información que quiero obtener es el punto de vista del maestro si yo estoy realizando una investigación y a lo mejor no tenga tanto que ver con el marketing, pero por ponerles un ejemplo, una investigación que quiera determinar yo el rendimiento académico de un estudiante. Entonces, la perspectiva que tenga el maestro es diferente a la perspectiva que tenga el estudiante, porque hay diferentes factores y la experiencia de cada uno es diferente. Entonces, quiero dividir esos estratos haciendo la selección de características similares. Bueno, los maestros comparten ciertas características porque ellos están al frente o ellos son los que básicamente imparten el conocimiento. Y luego el otro estrato son los estudiantes porque ellos obtienen el conocimiento, por ende, todos cumplen características similares. A lo mejor no todas, pero sí comparten una característica similar. Entonces, así funciona el muestreo estratificado, es decir, seleccionar características similares y poder hacer subgrupos de mi población. Luego, tengo el muestreo polietático o también llamado muestreo por zonas. Este comprende 2 o más pasos que combinan algunas de las técnicas probabilísticas antes explicadas, ya sea muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático. Por lo general, se seleccionan al azar las áreas geográficas, porque recuérdense que me está hablando de zonas, áreas geográficas en unidades cada vez más pequeñas, con una población menor. Por ejemplo, voy a realizar entrevistas, ¿verdad?, a una cierta muestra de la investigación que yo estoy desarrollando, del problema al cual yo le quiero dar solución, y me voy a hacer valer del muestreo polietático o por zonas. Entonces, lo primero que yo hago es identificar la ciudad que yo quiero que forme parte de mi muestra. Y yo digo, pues voy a elegir Aguachapán. Luego de que elegí la ciudad,
voy a dividir en barrios o en zonas. Luego voy a determinar las manzanas de ese barrio, bien en un mapa o bajo un procedimiento de recorrido del barrio, una vez que el encuestador está en la zona, porque recuérdense que aquí estamos hablando ya trabajo de campo, es decir, ir a buscar a esas personas que van a formar parte de mi investigación. Luego que yo he hecho el recorrido, he elegido las manzanas, elijo el edificio donde realizar las entrevistas. Por ejemplo, 1 de cada 2 entradas de los edificios. Y recuérdense que como es la combinación de los otros tipos de muestreo, también aquí viene la parte del azar, ¿verdad? En donde yo elijo de manera aleatoria quienes van a formar parte de la misma. Entonces, elijo el edificio donde voy a realizar las entrevistas, por ejemplo, 1 de cada 2 entradas. Luego que yo he hecho la elección del edificio, voy a elegir el apartamento al que se va a llamar, averiguar cuántas hay en el edificio y dividir entre el número de entrevistas que hay que realizar. Aquí yo ya debo de haber determinado mi tamaño de la muestra. Luego que yo identifico el apartamento y que yo he identificado el número de personas o la parte del tamaño de mi muestra, yo voy a seleccionar ya de forma concreta la persona para entrevistar en ese hogar, en ese apartamento. Si en el mismo hay más de una persona que cumple los requisitos para ser entrevistada, lo puedo hacer, ¿verdad? Porque como esto también la probabilidad me lo permite, entonces yo lo puedo desarrollar o puedo decidir que solamente voy a seleccionar una, aunque hayan más personas que cumplan con los requisitos dentro de un mismo hogar. Entonces ya de algo como macro, voy haciendo pequeñas unidades o voy haciendo más reducida esa población, identificándolas. Entonces, vayámonos al ejemplo. Yo puedo decir que voy a realizar mi trabajo de campo en el municipio de Aguachapán. Luego, pues el municipio es demasiado amplio. Yo digo, las personas que me interesan solamente son las de la colonia, no sé, La Gloria, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Pero dentro de esa colonia La Gloria, yo identifico que es grande. Solo estoy suponiendo porque realmente no tengo mucha idea de cómo sea el tamaño de esa colonia, pero yo digo La Gloria y es muy grande, entonces mejor voy a utilizar la segunda avenida de la colonia La Gloria. Solo es un ejemplo. Entonces, de esa segunda avenida, yo digo y selecciono ya las casas que van a formar parte de mi muestra y una vez seleccionadas las casas, comienzo a seleccionar de esas casas las personas que van a formar parte de mi muestra. Entonces, de un todo, ¿verdad? De un municipio en su totalidad, traje ya una pequeña porción, ya reduje mi población, ya la hice menor, ya la hice más pequeña. Entonces, eso es el muestreo polietático o por zonas. ¿Nos ha quedado claro este tipo de muestreo? ¿Hemos comprendido? ¿Sí? Si me pueden ahí confirmar o si quieren, pues muy bien. Y así cumplimos con el tipo de muestreo probabilístico. Ahora, la otra parte. Decíamos, el anterior tiene mucho que ver el azar, la probabilidad de que algo ocurra. En este otro tipo de muestreo, lo hablábamos en su definición, es más a juicio personal del investigador, por lo tanto se vuelve subjetivo y la parte de la probabilidad aquí es nula. Dentro del tipo de muestreo no probabilístico podríamos hablar de un muestreo por conveniencia. ¿Cuál es ese tipo de muestreo?
y es el que se refiere al procedimiento de muestreo para obtener las personas o las unidades cuya disponibilidad es más conveniente porque hay más fácil acceso. Allá, independientemente el acceso, ¿verdad? Como todos tienen la misma posibilidad de formar parte de nuestra muestra, porque así lo determina nuestro muestreo probabilístico, entonces no importa, ¿verdad? Si estos hay fácil acceso o no hay fácil acceso. Y lo tengo que desarrollar y determinar. Pero ahora acá, si yo me aboco al tipo de muestreo no probabilístico, posiblemente yo tenga la posibilidad que como me conviene, porque está más accesible estas personas que pueden formar parte de mi muestra, entonces a ellas yo me voy a dirigir. Por ejemplo, puede ser conveniente y un tanto más económico montar un módulo de entrevistas desde el cual se puede interceptar a los consumidores en un centro comercial, porque me es conveniente, tengo fácil acceso a los consumidores. Y como es un centro comercial, llegan de todo tipo de consumidores, porque hay diferentes tiendas o hay diferentes ofertas de productos. Por lo tanto, me conviene el poder montar un stand, un módulo de entrevistas o de personas que estén encuestando en un centro comercial, porque tengo fácil acceso a ello. No sé cuántas veces ustedes pues han sido partícipes de alguna encuesta, ¿verdad? Que se han acercado en un centro comercial o a veces lo hacen en los supermercados. Si alguna vez en algún producto les han dicho que si les regalan un minuto de su tiempo para poder llenar esa encuesta, a lo mejor de la opinión del producto, satisfacción, de la atención que le han brindado, pero como ha sido conveniente encontrar parte de su muestra en ese lugar, entonces yo lo establezco de esa manera. Y dentro de las investigaciones puede ser que así se haga. Yo digo, pues estoy evaluando por qué no se vende este producto, entonces voy a ir a una tienda en específico porque hay fácil acceso, porque me es conveniente encontrar ahí las personas que forman parte de mi muestra y es a juicio personal del investigador. O el otro ejemplo es que se necesita conocer cuáles son los mejores productos de belleza y se recurre a las amistades que usan este tipo de productos en su vida cotidiana. Y podríamos sacar el ejemplo, porque aquí nos está diciendo que necesito conocer cuáles son los mejores productos de belleza. Y yo sé que es por mi conveniencia y por mi fácil acceso que yo puedo elegir a las personas que forman parte de mi muestra. Entonces yo podría hacerlo de la siguiente manera. Supongamos que en este momento yo necesito pues obtener insumos para el desarrollo de una investigación de una marca de cosméticos. Por lo tanto, yo voy a aprovechar este espacio porque me es conveniente y accesible y voy a lanzar preguntas que tengan relación a la temática. Y porque hay acceso y porque me es conveniente hacerlo, podría en este momento preguntarles, ¿cuántos de acá utilizan maquillaje? Que levanten la mano. ¿Cuántas utilizamos maquillaje? Muy bien, Andrea, solo Andrea utiliza. Carla, ¿qué más utiliza maquillaje? Que levante así su mano, sin miedo. Solo ellas dos. Delia, muy bien. 3 personas. Bien, no sé si las demás por pena o por miedo no me lo dicen, ¿verdad? Pero como me ha sido accesible este espacio en donde encuentro personas que utilizan este tipo de productos, podría comenzar a preguntarles a las 3 personas que levantaron su mano, ¿cuál es la marca de maquillaje, por ejemplo, que ustedes me recomiendan? Les podría lanzar esa pregunta o, por ejemplo, ¿cuál es el lugar en donde ustedes adquieren sus productos de maquillaje? Porque a mí me interesa, porque yo en un determinado momento quisiera comprar maquillaje o porque
también necesito saber, ¿verdad?, cómo está mi competencia. Si, por ejemplo, soy una marca en específico y estoy desarrollando la investigación. Pero como dentro de este espacio yo vi oportuno y accesible el que pueda recolectar información sobre este tipo de productos, entonces se abrió el espacio y lo puedo hacer. Entonces esto es a juicio personal. Ustedes me podrían decir, yo puedo recurrir a mi familia, a preguntarle a mis tías, a mis primas qué tipo de maquillaje utilizan y que ellos me den una referencia. Entonces, eso es lo que me conviene. Eso es a lo que yo tengo fácil acceso en este momento. Entonces, así funciona el muestreo por conveniencia. Luego, tenemos el tipo de muestreo por juicio. Y esta es una técnica de muestreo no probabilístico en el cual un individuo con experiencia selecciona la muestra con base a su juicio sobre alguna característica apropiada que se requiere del miembro de la muestra. Es decir, los elige porque se cree que puede dar un mayor volumen de información, ya que ellos son grandes conocedores del tema. Entonces, a juicio personal y como investigadora y como encargado del proceso de trabajo de campo, yo puedo, ¿verdad?, determinar dónde está mi muestra y así seleccionarla basado en mi experiencia y porque sé que estas personas son conocedores del tema en que yo ando investigando. Por ejemplo, un fabricante de ropa selecciona una muestra de personas clave que cree que son capaces de proporcionar la información que necesita para poder predecir lo que venderá en otoño. La muestra se selecciona para lograr objetivos específicos o podría ser que se acuda a la Facultad de Ciencias Químicas para preguntar a los estudiantes del último curso sobre la calidad de las distintas marcas de material de laboratorio. Entonces, a juicio personal, yo los he seleccionado porque sé que ellos conocen del tema. Y si volvemos al ejemplo que yo les mencionaba anteriormente de la parte del maquillaje, yo elegí, ¿verdad?, y a juicio personal podría decir que mi muestra la voy a extraer de las estudiantes de la materia de Mercadotecnia 2 porque sé que ellas se maquillan, por ponerles un ejemplo. Y como ellas utilizan maquillaje, sé que son grandes conocedoras en el área. Si yo les preguntara, ¿qué es lo primero que yo tengo que evaluar para comprar una base de maquillaje? Por ejemplo, yo le preguntara a Carla, que levantó la mano, ¿qué opinaría usted? Porque usted conoce, porque utiliza el maquillaje, es conocedora del tema. Entonces, ¿qué me recomendaría? ¿Qué es lo que yo tengo que evaluar para comprar una base de maquillaje en una primera instancia? Me pregunta Carla. Pues yo creo que lo ideal primero sería consultarlo con su dermatólogo, porque todo depende del tipo de piel que tenga. Puede que la base que me funciona a mí a usted no le provoque acné o algún otro problema en la piel. Muy bien. Y se dan cuenta cómo ella, basada en su experiencia, es conocedora del tema y a juicio personal, yo he elegido a ella para que forme parte de mi muestra, porque sé que de ella voy a extraer la información adecuada. Ella me dio un aspecto importante. Primero lo tengo que consultar con mi dermatóloga para poder ver qué tipo de piel soy, porque ella tiene razón. Algunos somos un tanto grasa, ¿verdad? Y otros son como una piel un tanto seca. Entonces ahí dependerá de esas situaciones. Pero ven cómo ella, conociendo del tema, pudo darme información valiosa para que yo posteriormente pueda tomar decisiones. Y es un tipo de muestreo por juicio, no al azar. No todos ustedes tuvieron la misma posibilidad de formar parte de mi muestra, porque, por ejemplo, en el caso de los caballeros, la probabilidad de formar parte de mi muestra en el tipo de muestreo por juicio fue nula, porque no utilizan el producto
porque no conocen del tema. Por lo tanto, a juicio personal, yo hice la asignación de la persona que iba a formar parte de esa muestra. Entonces, esto me lo permite. La probabilidad aquí no existe y aquí ya fui más específica. Luego, tenemos el muestreo por cuotas y es un tipo de muestreo que tiene como propósito asegurar que los diversos subgrupos en una población estén representados en las características pertinentes de la muestra en el grado exacto que los investigadores deseen. No nos vayamos a confundir con el muestreo probabilístico, porque si bien es cierto, aquí hay asignación, pero esto lo hago a juicio personal. Las cuotas que yo asigne, pues es a mi juicio personal, lo que a mí me convenga. Por ejemplo, se realizó un estudio para determinar el índice de lectores de ciertas revistas en la población adulta, de una área con una población de 350,000 habitantes. Se seleccionó una muestra por cuotas de 1,000 adultos. Las características de control fueron el sexo, la edad y la raza. Con base en la composición de la población adulta de la comunidad, las cuotas se asignaron de la siguiente manera. Y la asignación de estas cuotas ya fueron a criterio personal de la persona investigadora. Me dieron la población, me dieron cuánto tiene que ser la muestra por cuotas y yo comienzo a poder asignarles el número o el porcentaje. Muy bien, yo digo, en la cuota que corresponde a la característica de control del sexo, yo determino que 480 van a ser masculinos de esos adultos y 520 van a ser femeninos para formar 1,000 que son la muestra de mi cuota. Luego, asignar cuotas para el rango de edades. Y aquí es una combinación, ¿verdad? Que yo tengo que desarrollar entre 18 a 30 son 270 mi cuota. De 31 a 45, 390 mi cuota. Y así sucesivamente hasta formar esa cuota de 1,000 adultos. Luego, en cuanto a la raza, yo puedo ya también determinar cuotas específicas hasta formar la cuota de 1,000 adultos. Y pues yo puedo hacer la asignación. En este ejemplo, las cuotas se asignan de manera que la composición de la muestra siempre sea la misma, ¿verdad? Que la población. Sin embargo, en ciertas situaciones es deseable reducir o aumentar los elementos de la muestra con ciertas características, ¿verdad? Aquí yo puedo asignar otro tipo de cuotas y como es a mi juicio, yo puedo también o tengo la libertad de poder desarrollar otro tipo de características de control y asignar otras cuotas, pero que a la larga todo pues nos tiene que coincidir. Yo tengo que buscar 480 hombres, 480 adultos masculinos y dentro de esos 480 puede ser que le asigne también que hay un rango de edad de entre 31 a 45 años que yo tenga que también seleccionar 390 entre ese rango de edades de los masculinos y así poder ir haciendo una mezcla o un juego dentro de mis cuotas hasta lograr el tamaño de mi muestra establecido. Y así funciona la parte de las cuotas. Ahora, ustedes pueden ver dentro de la tabla la asignación del número y los porcentajes y aquí solo se hace la conversión, ¿verdad? 480 lo divido entre los 1,000 que son en total y luego los multiplico por 100 y ya me da 48%, ¿verdad? Que es el porcentaje que nos refleja la tabla que ustedes están viendo. Luego está el otro tipo de muestreo que es por bola de nieve, en donde se selecciona un grupo inicial de encuestados. Por lo general, cuando se seleccionan, esto es totalmente al azar. A quienes después de entrevistar se les solicita que identifiquen a otras personas que pertenezcan a la población meta de interés. Los encuestados subsecuentes se seleccionan con base en las referencias. Por ejemplo,
como hacemos esa comparación entre una bola de nieve y la bola de nieve, entre más va corriendo, más grande se va haciendo, ¿verdad? No sé si ustedes lo han visto en alguna película. Así mismo trata esto. Yo selecciono a una persona, por ejemplo, voy a seleccionar a Rubí y ella va a ser parte de mi muestra, pero yo también le voy a encomendar que me dé una referencia de otra persona que cumpla las características para formar parte de mi muestra y de la cual yo pueda extraer información. Y bueno, me dice Rubí, yo considero que este tema también lo puede o es conocedora de este tema la compañera Andrea, por ejemplo. Y luego Andrea me va a referir a otra persona hasta que se vaya haciendo más grande y poder tener, ¿verdad?, el tamaño de la muestra que se ha seleccionado inicialmente. Entonces es como una cadena, ¿verdad? Es esa bola de nieve, perdón, que va a ir creciendo y creciendo conforme nosotros vayamos desarrollando nuestro trabajo de campo. Por ejemplo, se busca una persona que coleccione cierto objeto y esta persona nos pone en contacto con otra que también lo colecciona. Y así sucesivamente hasta que se consigue un grupo más o menos numeroso que aporte información sobre dicho objeto. Así funciona la parte del muestreo no probabilístico. A juicio personal, yo voy haciendo las asignaciones de las personas que van a formar parte de mi muestra. ¿Nos ha quedado claro los otros 4 tipos de muestreos no probabilísticos? Sí, licenciada. Muy bien, gracias. Ahora bien, como nos ha quedado claro el tipo de muestreo, y yo sé que les he venido hablando de, bueno, vamos a cumplir con una muestra, tenemos nuestra población, pues hay que determinar una muestra y de esa muestra yo voy a desarrollar el proceso que mejor me convenga para poder seleccionar esos individuos, esas unidades muestrales que van a formar parte de mi muestra. Pero, ¿cómo yo hago para saber cuál es el tamaño adecuado para mi muestra? Y aquí comienza el proceso para determinar el tamaño de mi muestra. Para poder hacerlo, tengo que tomar en cuenta algunos aspectos relacionados con el parámetro, el sesgo, el error muestral, el nivel de confianza y la población. El parámetro se refiere a las características de la población que es objeto de estudio y el estimador es la función de la muestra que se usa para poder medirlo. Es decir, el parámetro yo tengo que identificar quiénes pueden formar parte de mi población. Podría ser que igual en un segmento de mercado nosotros decimos este producto lo puede adquirir personas de entre edades de los 18 a 40 años, el sexo pues masculino y femenino, que tengan gustos y preferencias y nosotros comenzamos a hacer nuestro perfil de nuestro consumidor. Asimismo, en los parámetros para poder determinar la muestra, yo tengo que identificar quiénes van a ser esas personas que cumplen con los parámetros, que cumplen con las características para que puedan formar parte de mi muestra. Por ejemplo, estoy investigando sobre un problema X, la adquisición de un producto o algo similar, y yo puedo decir, las personas que formen parte de la población y por ende de mi muestra deben cumplir características, por ejemplo, de entre 18 a 25 años, solo del sexo masculino, solo del sexo femenino o ambos sexos, que tengan características, que tengan gustos, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo establecer los parámetros, puedo establecer las características de mi población para poder determinar mi muestra. Luego está el sesgo, que constituye un proceso en el cual los científicos que realizan la investigación influyen en los resultados con el fin de representar un determinado resultado. En algunas investigaciones hay pues estos factores o estos aspectos llamados
sesgos dentro de las investigaciones en la cual el investigador se toma la atribución e influye dentro de sus resultados. Luego está el error muestral, que siempre se comete en todas las investigaciones. ¿Por qué se da el error muestral o por qué se le asigna un porcentaje? Muchas veces existe una pérdida de representatividad al momento de escoger los elementos de la muestra. Posiblemente, pues, un pequeño error se nos haya ido, o posiblemente dentro de la determinación de los parámetros hay personas que nosotros determinamos que dentro de esa población no va a cumplir la cantidad necesaria, por lo tanto perdió representatividad. O, por ejemplo, nosotros asignamos la muestra, pasamos todas las encuestas y hay preguntas que no nos las respondieron, y ahí ya van quedando esos márgenes de error. Por lo tanto, siempre se deben estimar dentro del tamaño de la muestra. Siempre va a existir un porcentaje de error. Luego está el nivel de confianza, que por su parte es la probabilidad de la estimación efectuada, que la estimación efectuada se ajuste a la realidad que estamos investigando. Los valores teóricos más utilizados son el 90, el 95, el 97.5 y el 99% de nivel de confianza. Según los niveles de confianza, el coeficiente de Z se va a representar de la siguiente manera. Si es del 90%, entonces equivale a un coeficiente de 1.645. Si es del 95, es de 1.96. Si es del 97.5, es de 2.24. Y si es del 99%, es de 2.576. Y esos son los valores del coeficiente que se van a introducir a nuestra fórmula dependiendo de los niveles de confianza que se le asigne a las investigaciones. Les podría decir, aquí ustedes ven que teóricamente hay diferentes valores, pero generalmente en las investigaciones se utiliza el 95%, es decir, que equivale a 1.96 en coeficiente. Luego que yo he establecido esos parámetros, esos aspectos, vamos a conocer la parte de la fórmula que se va a utilizar para poder determinar el tamaño de la muestra. Como al inicio les decía que la parte de la población puede ser finita o infinita, puede ser que la conozcamos o posiblemente no tengamos un dato exacto, entonces hay dos fórmulas que se van a utilizar. Y aquí quiero que me pongan atención porque vamos a desarrollar un ejercicio. Si la población es finita, es decir, que N, que representa la población, es menor, ese signo de T menor, a 100.000 personas, entonces vamos a utilizar la siguiente fórmula. N es igual a Z cuadrado por P por Q por N, entre E al cuadrado por N menos 1 más Z cuadrado por P por Q. Esa es la que vamos a utilizar si la población es menor a 10.000. Ahora, si la población es infinita, es decir, que N sea mayor o igual a 100.000, entonces la fórmula que vamos a utilizar es la siguiente, es N minúscula, que representa la parte del tamaño de la muestra, es igual a Z cuadrado por P por Q entre E al cuadrado. ¿Qué significan estas letras? La Z representa el valor crítico correspondiente a un determinado coeficiente de confianza, que es lo que determinamos anteriormente del 95% y en coeficientes de 1.96 generalmente en las investigaciones. La probabilidad que ocurra el evento y la probabilidad que no ocurra el evento, que es representado por P y por Q, siempre en las investigaciones les tiene que sumar 1. Si a usted no le dicen o no le especifican la probabilidad que ocurra, usted automáticamente lo reparte entre los dos. Es decir, P vale 0.5 y Q va a valer por ende 0.5, porque le tienen que sumar 1.
Ahora, hay investigaciones que le dicen la probabilidad que ocurra el evento es el 5%, por ende, la probabilidad que no ocurra tendría que ser del 95% porque nos tiene que sumar 1. Ahora, si no se dice, en la mayoría de casos así sucede, es de 0.5 para P y 0.5 para Q. Ahora, la E representa el error muestral o el error estimado con el que se va a trabajar, que generalmente, ¿verdad?, se utiliza el 5%, pero hay investigaciones que utilizan desde el 1% hasta el 6%. Luego está N mayúscula, que es el tamaño de la población, y la N minúscula, que es el tamaño de la muestra. Y ahí hago la aclaración. Generalmente, en las investigaciones de mercado se suele utilizar un error estimado del 2 al 5%, no más, no menos, para un grado de confianza del 95%, que es el valor de Z. Ahora es donde ustedes van a sacar papel, lápiz y calculadora y vamos a comenzar a desarrollar este ejercicio. Suponiendo que se conoce el tamaño de la población, ¿a cuántas madres tendríamos nosotros que estudiar para conocer la preferencia de mercado en cuanto a las marcas de champú para bebé? Si se conoce que el número de familias con bebé es en el sector de interés es de 15,000, con un error muestral del 5%. Ya me especifican en el ejercicio cuál es el error muestral, que es el 5%. Ahora voy a sustituir en la fórmula, pero antes de sustituir, a derivar los datos. Por ejemplo, Z, que equivale al 95%, ¿cuánto es el valor? Les pregunto, quiero que lo vayamos haciendo rapidito porque el tiempo ya se nos está consumiendo. ¿Cuánto equivale Z en este caso? Si me dice que es el 95%. ¿Quién me dice? ¿No se recuerdan? Les decía, si es del 95%, 1.96. Excelente, Andrea. Ahora, ¿cuál es el valor de P? ¿Cuánto equivale P? Que es la probabilidad que ocurra el evento. ¿Cuánto nos corresponde? ¿Nadie? Por eso les decía que quería que me pusieran atención. La probabilidad que ocurra el evento con la probabilidad que no ocurra siempre deben sumar 1. Para este caso, como dentro del ejercicio no me lo han asignado, entonces yo asumo que la probabilidad que ocurra el evento es 0.5 y la probabilidad que no ocurra es el valor de Q, es del otro 0.5%. Ahora, el error muestral en este caso es del 5% y quiero que ustedes también vayan anotando los datos. Y la N, que es la población, equivale a las 15,000 familias que son parte de la población de interés. Ahora vamos a ir a sustituir a la fórmula y aquí quiero que me acompañen y lo vamos a ir editando para que podamos irlo desarrollando y el otro pues ustedes ya lo desarrollan de forma individual. Como decíamos que Z vale 1.96, esta tiene que estar elevado al cuadrado. Aquí lo podemos hacer de dos formas. Vamos a hacerlo de esta manera, que no lo voy a poder elevar en este momento. Luego tengo que seguir sustituyendo dentro de la fórmula, vamos a utilizar la X, P, que vale el 0.5, que es la probabilidad que ocurra el evento, y Q, que vale el otro 0.5, porque me tienen que sumar siempre 1.
Esto también lo voy a multiplicar por los 15,000 que forman parte de mi población. Y luego sustituyo en la parte de abajo. ¿Cuánto decíamos que valía E? ¿Los escucho? ¿Quién me dice cuánto valía E? 5 Sería 0.05 elevado. Muy bien, 0.05. Elevado al cuadrado. Lo voy a hacer entre paréntesis por cuestiones de tiempo, que ya no lo voy a poder elevar porque no voy a poder utilizar la fórmula, pero ustedes lo elevan ahí. Esto lo tengo que multiplicar por n, que ¿cuánto vale n? 15,000 15,000 menos menos 1. 1, exacto, que ya me lo da la fórmula. Esto lo voy a sumar en z, que ¿cuánto nos vale z? 1.96 elevado. Elevado al cuadrado. Muy bien. Luego, por p, que equivale a 0.5. muy bien, por q, que también equivale a 0.5. Ahora voy a introducir los datos en la fórmula. Lo puedo hacer todo si tengo una calculadora científica. Lo único que tengo que tener cuidado con los paréntesis porque si no, no me lo va a leer de forma correcta, o lo voy haciendo paso a paso para asegurarme que esto me va a salir bien. Si yo le digo cuánto es 1.96 al cuadrado, ¿cuánto le sale? $3.8416. Muy bien. Y lo único que hago acá es sustituir o más bien bajar las otras cantidades porque esas no van elevadas. Entonces, solo las sigo utilizando dentro de la fórmula. Ahora, ¿cuánto es 0.05 al cuadrado? ¿Cuánto le está? 0.0025. Muy bien. Y sustituyo de una vez o hago la operación de una vez dentro de la fórmula. Y acá, en lugar de 15,000, ¿cuánto me corresponde colocar? ¿Cuánto es 15,000 menos 1? ¿Lo escucho? 14,999. Muy bien. Y acá lo que hago es solamente copiar el 3.8416 que equivale al 1.96 al cuadrado. Ahora vamos a multiplicar. ¿Cuánto le da al multiplicar 3.8416 por 0.5 por 0.5 por 15,000? ¿Me da la respuesta? Creo que es 14,406. 14,406. Muy bien. Ahora, ¿cuánto le da la operación de abajo? Si yo digo que es 0.0025 por 14,999, ¿cuánto le da el resultado? ¿Cuánto les da?
37.4975. Muy bien. Más 3.8416 por 0.5 por 0.5, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da? Ajá, los escucho. ¿Cuánto les da al multiplicar 3.8416 por 0.5 por 0.5? ¿Nadie lo está haciendo conmigo? A mí me da 0.9604. 0.9604. Ahora hagamos la sumatoria. Esto solo lo bajamos y esto es para efectos de que nos vaya quedando claro, no porque esto se puede hacer de una vez, siempre y cuando pues sepamos utilizar la parte de los recursos. Ahora sumo 37.4976, que es lo que ustedes me dictaron, más el 0.9604 y me da un resultado de 38.458. Ahora hagan la división ustedes de esas dos cantidades para ver cuánto les sale. Y si me la dicen, por favor. A mí me da 0.37, 45, 90, 46, 23, 23. Muy bien, pero creo que ahí le puso un punto. Creo que da 374.5904.623. Exacto, muchas gracias. Y lo vamos a dejar porque ahí me dice .59, pero recuérdense que como aquí estamos buscando pues, personas, son las que de las cuales vamos a extraer la información, por lo tanto no podríamos partir a una persona en un .54, entonces lo vamos a dejar con números redondos. Ahora es algo que quiero que siempre ustedes lo tomen en cuenta en cualquier ejercicio matemático, estadístico o que ustedes realicen, que nosotros determinamos que 300.74 es el resultado de introducir todos los datos a la fórmula, pero necesito que ustedes siempre que determinen el tamaño de la muestra especifiquen qué son esos 374. ¿Son peras, son manzanas, son limones o qué son? Son, de acuerdo al ejercicio, mujeres que utilizan el champú o que compran el champú para sus bebés. Entonces siempre especifiquen si esos 374 también pueden ser consumidores, 374 trabajadores, 374 distribuidores, dependiendo de cuáles sean las características de mi población o de la cual yo he derivado mi muestra. Entonces, tómenlo siempre en cuenta. Si ustedes en algún momento determinan la muestra y solo me dejan 374, eso está malo, porque yo no sé si son peras, son manzanas, son jocotes, son limones. Siempre tienen que identificar a qué se refieren con esas cantidades. Entonces, así se determina el tamaño de la muestra en las investigaciones.
No sé si nos ha quedado claro esa parte del ejercicio. ¿Hemos comprendido la fórmula? Si me pueden confirmar. ¿Sí? ¿Les ha quedado claro? ¿Los escucho? No nos quedó claro. Sí, Muy bien, se me durmieron. Y acá tenemos ya el ejercicio resuelto, pero quería que paso a paso lo fuéramos resolviendo. Ahora, ¿cómo hubiese cambiado el ejemplo anterior? Sí, en lugar de decir que el error muestral es del 5%, ahora decimos con nosotros mismos datos que el error muestral no es del 5%, sino es del 3%. Y ahora quiero que ustedes hagan el ejercicio y la primera persona que me haga llegar su resultado a través de WhatsApp, ¿verdad? Se ganará automáticamente un punto para su equipo para la nota del tercer laboratorio, que es la próxima semana. Así es que sustituyendo en la fórmula y aplicando ahora un error muestral del 3%, el primero que me haga llegar el ejercicio resuelto se gana un punto y para todo su equipo, ¿verdad? Nunca había hecho esto, pero hoy lo vamos a realizar para ver si hemos comprendido la determinación del tamaño de la muestra. Ahora, el otro ejercicio es cuando la población no se conoce. Allá teníamos una referencia de 15,000. Ahora, ¿cuántas madres tendríamos nosotros que estudiar para poder conocer la preferencia en cuanto a las marcas de shampoo para sus bebés si se desconoce la población total? Con un error muestral del 5%, ¿verdad? Siempre tomando como referencia eso. Por motivos de tiempo, ¿verdad? Ya no lo vamos a desarrollar, pero sí se los presento cómo quedaría ya desglosado. Acá la fórmula, si se recuerdan, es diferente porque no conocemos la población, por ende, N mayúscula desaparece automáticamente. Entonces decimos, sustituyendo, que el nivel de confianza sigue siendo el 95% porque es lo estimado para las investigaciones de mercado, y sustituimos 1.96 elevado al cuadrado por la probabilidad que ocurra, que es de 0.5, y que no ocurra es el otro 0.5, porque siempre me tienen que sumar 1 entre el error muestral, que sigue siendo del 5% para este ejercicio, es decir, 0.05 al cuadrado. Y ahora multiplico 3.8416 por 0.5 por 0.5 me da 0.9604 entre 0.5 al cuadrado, que es 0.025, ¿verdad? Me da un total de tamaño de la muestra de 384 madres que debo conocer la preferencia en cuanto a las marcas de shampoo para sus bebés. Y así sustituyo dentro de la fórmula. Acá hay menos datos porque no conocemos población y nos da un marco de referencia de cuántas pueden ser nuestra muestra. Entonces, para este ejercicio, yo necesito 384 madres para conocer la información que requiero. No tengo el tamaño de la muestra porque no sé dentro de la parte geográfica cuántas personas son madres, por ponerles un ejemplo, entonces no puedo formarme una idea. Entonces digo, pues no conozco el dato, voy a utilizar la fórmula para poblaciones desconocidas y lo voy a sustituir de esta manera, ¿verdad? Si hay alguna duda sobre esta fórmula, cuando ustedes estudien más a profundidad la clase, lo podemos abordar también y con gusto lo vamos a hacer. Ahora, ¿cómo hubiese cambiado el ejemplo anterior de la población desconocida si el error muestral no era de 5, sino del 3%? Ahí, pues también les quedaría de tarea, pero el que va a contar es el primero, a la primera persona que me lo envíe. Ahora, pues eso es para determinar el tamaño de la muestra dentro de nuestras investigaciones de mercado. Como les digo,
Muchas veces no vamos a poder acudir a toda nuestra población. Se va a hacer necesario el poder recurrir a esta parte de alguna manera, poder seleccionar una porción más pequeña para poder hacerlo más fácil, más económico y más rápido, sobre todo obtener la información que se requiere. Así nosotros la vamos a desarrollar dentro de las investigaciones y no solamente las investigaciones de mercado, sino cualquier investigación que usted realice. Ya les dejo ahí la fórmula que se utiliza, cómo van a sustituir los valores dentro de la misma y siempre se trabaja con niveles de confianza del 95%, que es el 1.96, y errores muestrales generalmente son del 0.5%, aunque en las investigaciones de mercado a veces puede variar de entre el 2 al 5%, ¿verdad? Dependerá de cuánta estimación de valores perdidos el investigador le quiera dar a la determinación de su muestra. Entonces, así funciona la parte de la investigación de mercado. Ahora, en los pocos minutos que nos quedan, voy a darle las indicaciones para el desarrollo de la actividad de la próxima semana, que es la nota de su tercer laboratorio. Pero antes de eso, les voy a pasar la asistencia para que ustedes me la puedan llenar. Y esto es importante, la asistencia siempre es importante y se las compartí en el chat. Ahora, les voy a presentar esta parte de las indicaciones. Solamente voy a ubicar el documento. ¿Cómo quedarán establecidos ya los equipos para la próxima semana? Ya está la programación y lineamientos generales. ¿Qué vamos a hacer? Recuérdense la presentación de su investigación de cátedra. ¿Cómo quedaron el orden de los grupos? Grupo número 1, de las 3 a las 3:20 tienen el espacio Andrea Stephanie Monroy y su grupo. Luego, de 3:25 a 3:45, le cedemos el espacio a José Eduardo Celada y su grupo. De 3:50 a 4:10, Alexander Josué Rivera y su grupo. Y de 4:15 a 4:45, Daniel Ernesto Landaverde y su equipo. Tienen el espacio dentro de la videoconferencia. ¿Qué van a presentar? No es una investigación completa, no se requiere de objetivos, introducción, conclusiones, sino solamente su trabajo debe contener, claro, su portada, un índice y las fichas, que para cada grupo van a ser 15 fichas. Recuérdense que hemos venido trabajando 5 mensuales, habíamos acordado al inicio, y faltarían las 5 del mes de noviembre. Por tanto, se sumarían 15 fichas. Hay grupos en los cuales está integrado por 6 estudiantes, hay otros que están integrados por 5 y ahí se tienen que dividir cuántas fichas les corresponden a cada uno. Pero en total van a presentar 15 fichas. Deberá utilizar tipo de letra Arial, tamaño 12, texto justificado e interlineado de 1.5. Por favor, cumplir con estos requerimientos del tipo de letra, el formato, y si en algunos documentos el cuadro les aparece con letra azul, por favor pasarlo todo a letra negra para que sea más formal. Lineamientos para la entrega del documento. El representante del grupo será el responsable de subirlo a Moodle en formato de PDF y en formato de Word. Por favor, me lo envían al correo slinares@upana.edu.sv. Necesito los dos formatos, PDF y en formato Word. Al nombre del archivo deberán colocarle el número de grupo asignado y el nombre del representante. Por ejemplo, el grupo 1 está integrado por la representante Andrea Monroy. Así deberían ustedes de identificar su archivo. Luego, ¿qué van a hacer? En la exposición, 20 minutos de participación durante la videoconferencia, en la cual solo van a exponer 2 integrantes del grupo. El resto que no exponga se someterán a 10 minutos de preguntas y respuestas sobre las fichas. No se preocupen, que esto es de lo que ustedes han venido trabajando, cómo hicieron para seleccionar la información que contiene la ficha, por ejemplo, del branding emocional, o que contiene la ficha de
las características del branding, por ponerles un ejemplo. Esas van a ser el tipo de preguntas que le voy a realizar a los integrantes que no les toque exponer, ¿verdad? Porque solo van a exponer 10 minutos para exponer y explicar sus fichas y 10 de preguntas y respuestas. Y deberá respetar el tiempo indicado. No sé quién opinó en el chat. El enlace de asistencia. Muy bien, con gusto se lo vuelvo a enviar. No sé si hay preguntas sobre los lineamientos. Esos documentos ya están en la plataforma, tanto de la clase, estos lineamientos, y también hay una guía por si ustedes quieren también darle solución sobre lo que hemos abordado esta clase, de los tipos de muestreo y la determinación del tamaño de la muestra. No sé si les queda alguna duda. ¿Qué van a exponer? No es que me van a venir a decir todas las fichas, es solamente que vengan a platicar de qué trata su tema, qué contienen las fichas, cómo seleccionaron la información, cuáles fueron sus principales fuentes. Eso es lo que me van a venir a conversar, ¿verdad? No se preocupen así, no se vayan a estresar tanto, que eso es lo que voy a requerir para la exposición. Esos serían los lineamientos. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Alguna duda, comentario antes de finalizar? Haríamos una presentación, ¿verdad, licenciada? Sí, lo ideal es que hagan su presentación para que puedan ahí guiarse. ¿En la presentación tenemos que agregar las fichas o sobre el tema en específico? Sobre lo que ustedes van a exponer. Como les digo, no me van a presentar todas las fichas, sino pueden presentar solo una manera de guiarse, cómo han venido desarrollando sus fichas, y así pues poder desarrollar su exposición, no necesariamente todas. Si pueden tomar una de referencia estaría bien, y luego pues conversarle cuáles son los otros contenidos de sus fichas. Gracias. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No tenemos más dudas? Bien, entonces el silencio me lo dice todo. Espero que hayamos comprendido la clase de esta tarde. Si hay dudas, pues saben que de ahí me pueden escribir y con gusto la vamos a ir solventando. Nos veríamos la próxima semana en la videoconferencia. Ya les dejé ahí los lineamientos. Y si no hay más que agregar, si no hay comentarios, no me resta más que desearles una feliz tarde y agradecerles por el tiempo que me han concedido.